Steven Universe fue uno de los shows más importantes de Cartoon Network. Un iceberg es un video en el que se narran hechos, teorías y curiosidades, y conforme avanza el video, este se va volviendo más oscuro. Un meme frecuente de la cultura hispanoparlante es cambiar los nombres estadounidenses por otros que suenen más parecidos a los nombres en español, por lo que el nombre Steven Universe en español sería Steven Universidad, surgiendo un meme famoso dentro de la comunidad que llegó a tal grado que para el doblaje en latino en el capítulo 13 de la cuarta temporada, Steven se refiere a sí mismo como Esteban Universidad. ¡Ser Esteban Universidad! Existe una teoría muy famosa de Steven Universe que dice que Steven es el personaje Sans del videojuego Undertale, esto debido a su diseño. Esta teoría cobró tal fama que en un preguntas y respuestas a la creadora del show, Rebecca Sugar, le preguntaron qué opinaba respecto a esta teoría, a lo que ella contestó que esa es una pregunta que solo el creador de Undertale podría responder. La creadora del show, Rebecca Sugar, respondió en una ocasión cuál fue la inspiración para la serie Steven Universe, y cuenta cómo el protagonista está basado en su hermano Steven Sugar, y que las gemas de cristal estarían basadas en la actitud que tuvo que tomar ella con su hermano menor, por lo que Steven es una representación del hermano menor de Rebecca, no solo con el nombre sino también en apariencia. Uno de los puntos más destacables de la serie son sus segmentos musicales, canciones que en su gran mayoría están compuestas por Rebecca Sugar, teniendo más de 50 canciones contando todas las canciones del show, los openings y endings, las canciones de la película e incluso las de Steven Universe Future, siendo muchas de ellas muy destacadas. Por último, las dos canciones que se harían más conocidas en este año serían las canciones tituladas Fue Todo y Amar Como Tú, ya que se subieron diferentes versiones de estas canciones con las voces de Homero Simpson, José José, entre otros artistas. Por último, la canción Let Us Adore You también se volvió un trend de TikTok. Steven Universe contó con una película para televisión llamada Steven Universe, la película, en la cual nos contarían los hechos sucedidos después del final de la serie y presentándonos a una nueva villana. Lo curioso es que Rebecca Sugar crearía toda la trama de esta película tan solo unos meses antes de su estreno. Se le llama foreshadowing a una serie de pistas o premoniciones que se dejan en una obra respecto a algo importante que sucederá más adelante. Y uno de los misterios más grandes que tenía la serie era con respecto a la madre de Steven, llamada Rose Cuarzo y Diamante Rosa. Y durante las primeras temporadas de la serie se nos deja entrever como un misterio. Sin embargo, muchos fans ya teorizaban que la madre de Steven, es decir, Rose Cuarzo, era la misma Diamante Rosa, por lo que no tomó por sorpresa a muchos cuando finalmente se nos revela este secreto. En el año 2013 se presentó al público de Cartoon Network 3 capítulos pilotos de diferentes series, siendo uno de estos el capítulo piloto de Steven Universe, el cual tenía un estilo de dibujo extremadamente diferente al que conocemos hoy en día. Y no solo eso, pues Rebecca Sugar revelaría poco tiempo después del estreno de la serie que tenía un lore completamente distinto al que conocimos finalmente en el show, como que las gemas vendrían de otra dimensión en lugar de ser alienígenas, o que las gemas no sabían que Rose era la madre de Steven. Steven Universe contó con un par de juegos para móviles y consolas, teniendo un total de 4 videojuegos que son Ataque al Prisma, Save the Light, Unleash the Light,
y Gemsona Maker, aunque tanto Steven como Garnet también aparecen en el videojuego Multiverse. Steven Universe Future es una especie de secuela de Steven Universe y se sitúa cronológicamente después de la película de Steven Universe, y esta serie intenta, entre muchas comillas, resolver algunas preguntas que quedaron sin respuesta en la serie y la película. Sin embargo, la propia Rebecca revelaría que era una serie más bien pensada para darle un final argumental al arco emocional de Steven. Existen muchos bocetos descartados de la serie, empezando con todos aquellos que se hicieron para el capítulo piloto, pero también existen cientos de gemas y personajes que finalmente no salieron a la luz, u otros que cambiaron su aspecto en la versión original, y unos cuantos más que finalmente se utilizaron como cameos en la serie. Pero aún con todo eso, existen cientos de gemas descartadas para el show. Una de las dudas más frecuentes del show y también principal polémica de este era saber el género de las gemas, pues recordemos que estas, además de ser seres extraterrestres, no tienen como tal un cuerpo, sino que más bien su gema proyecta una imagen hecha de luz que daba forma a una apariencia tangible. Pero ellas tampoco se reproducen como los humanos, sino que literalmente plantan gemas en la tierra para que éstas absorban todos los nutrientes para después nacer. Además, Rebecca Sugar revelaría que estas no tienen un género y que más bien eligen tener la forma que deseen. Sin embargo, aún mucha gente está confundida porque se les sigue refiriendo a las gemas como ellas, cosa que no es así, pues en inglés no hay sufijos de género como en español, por lo que quizás las gemas sean no binarias, pero indagaremos de esto más adelante. Steven Universe ha contado con múltiples referencias a lo largo de su serie, como en el capítulo en el que Steven se imagina que hace Garnet cuando no está en el templo, habiendo referencias a distintos animes como One Piece, Dragon Ball o One Punch Man, pero Steven también ha tenido cameos en otras series, más en específico el personaje de Garnet apareciendo en Nexus Crossover y en la serie OKKO, aunque también se puede ver el símbolo de diamantes en Gravity Falls. Es algo común que los animadores y escritores realicen un cameo dentro de sus propios shows, y en el caso de Steven Universe tendría unos cuantos, siendo principalmente de Rebecca Sugar y su esposo Ian Jones, los cuales aparecen en algunos capítulos como personajes de fondo en Ciudad Playa. La palabra gemsona es la combinación de las palabras persona y gema, por lo que es fácil imaginar que se trata de gemas creadas por el propio fandom. Esta cultura de crear tu propia gemsona no solamente tuvo su propio videojuego, además de tener varios concursos para ver quién tenía la mejor gemsona. Por último, se hace referencia a esta práctica en el crossover de Steven Universe con Tío Grampa, cuando el señor Ghost crea su gemsona, y en el capítulo Bloodstone donde Ronaldo finge ser una gema. Steven Universe, al ser una serie que gozó de demasiada popularidad en su momento, se llegó a crear mucha mercancía de la serie, teniendo algunos productos interesantes como las camisetas y ropas de la serie y los Funko Pops, siendo el más interesante el Funko Pop de Steven, ya que durante toda la serie no podemos apreciar bien el cuello de Steven al estar en 2D, sin embargo en el Funko Pop se aprecia mejor su cabello, el cual, sino que revela que este por la parte de arriba tiene la forma de una rosa. El capítulo de la boda de Garnet es no solo el capítulo más controversial de Steven Universe, sino que también de toda la historia de Cartoon Network, debido a que los ejecutivos de Cartoon estaban intentando echar para atrás la idea de la boda durante meses, pero Rebecca insistió demasiado en ese capítulo,
por lo que la respuesta de los productores del show ante la insistencia de Rebecca fue: es que si ponemos una boda LGBT en el show, ahora todas las demás series van a querer tener un personaje LGBT. A lo que Rebecca contestó: genial, pues háganlo entonces, lo que marcó un antes y un después para las series animadas de Cartoon, dando como resultado más personajes LGBT en diferentes shows. Al final, Steven Universe Future, es decir, el último arco argumental de la serie, se quedaron demasiados misterios sin resolver dentro del show, tales como saber qué había dentro del cofre que estaba en la melena del león, cuál era la habitación de Garnet, de dónde vienen los diamantes, qué pasará con Steven cuando éste pierda la vida, fusiones que jamás llegamos a ver y un largo etcétera. Debido a la insistencia por Rebecca por crear el capítulo donde finalmente Rubí y Zafiro se casan, formando así a Garnet, Rebecca tuvo que renunciar a demasiadas cosas, ya que estiró y modificó la trama tanto como podía para hacer que este evento finalmente ocurriera, por lo que durante este proceso se le anunció al staff que la serie no sería renovada para más temporadas, por lo que tuvieron que descartar 2 temporadas completas donde se exploraría más a la villana llamada Esmeralda, así como más aventuras de Lars y las descoloridas. La censura es algo a lo que todas las series están expuestas, teniendo escenas recortadas o modificadas para no alarmar a un público infantil o simplemente cumplir con la agenda política de diferentes países, por lo que el capítulo de la boda de Garnet fue completamente retirado en diferentes países, uno de ellos siendo Rusia, pero la polémica que desató la censura en Rusia fue en el último capítulo de la primera temporada, donde por fin se nos revela que Garnet era una fusión, pues existía un supuesto video de cómo es que en Rusia a Rubí le habían colocado un bigote falso para que pareciera un hombre. Sin embargo, este video es un montaje. En varios capítulos podemos observar muchas estructuras creadas por las gemas, y en esto se alcanza a ver una especie de lenguaje extraño, pues este se trataría del idioma original de las gemas, idioma que crearon única y exclusivamente para la serie. Sin embargo, nunca se nos reveló lo que decía este idioma, ni siquiera en libros de arte o en podcast, además de que hasta ahora ningún fan ha logrado descifrarlo, por lo que a día de hoy sigue siendo un completo misterio. Durante el capítulo que se preparó para el Día de los Inocentes, en el cual Tío Grampa haría un crossover con Steven Universe, hay una escena en la que Tío Grampa examina la gema de Steven y dice que debería de pulirla al menos 2 veces al año, el cual es un tratamiento que se le da a los diamantes y no a los cuarzos, dándonos a entender que Tío Grampa ya sabía que la madre de Steven era Diamante Rosa. El padre de Steven, es decir, Greg, se puede considerar que es un mal padre, pues a pesar de que él se preocupa y quiere mucho a Steven, realmente no cumplió con ninguna responsabilidad como padre, ya que jamás lo inscribió a ninguna escuela, jamás lo llevó a vacunar, toda su ropa era ropa que tenía de mercancía cuando él era un músico. Además de que literalmente vivía en una camioneta. Esto se debe a que las gemas le dijeron a Greg que ellas se encargarían de criar a Steven, pero no solo no cumplió sus responsabilidades como padre, sino que además la decisión de dejar que las gemas criaran a Steven puso en riesgo su vida en demasiadas ocasiones. Esmeralda sería una de las villanas más importantes para Steven Universe. Sin embargo, terminó siendo descartada, pero a pesar de todo esto, se le había buscado una voz importante para darle vida a este personaje, pues la voz de Esmeralda sería dada por Jinx Monsoon, lo que la convertiría en el primer acto no binario y drag queen en dar la voz para una gema en Steven Universe. Sin embargo, esto no fue del agrado de todos, pues hubo algunos comentarios de hate hacia esta decisión.
La fusión en Steven Universe es una técnica que usan las gemas para crear una gema completamente nueva, y la forma de esta depende de qué tan compatibles sean entre sí. Pero más allá de eso, se nos dio algunos indicios de que la fusión era más que una técnica de pelea, pues en el caso de Rubí y Zafiro estaban todo el tiempo fusionadas siendo Garnet, y cuando Perla las engañaba para que se fusionen, se sientan utilizadas. E incluso dicen que para ellas la fusión es algo muy íntimo. Incluso el baile que hacen tanto Perla como Amatista para fusionarse con Garnet llegan a ser algo intensos, además de que Perla le dijo a Greg que no podía llegar al punto máximo de su relación con Rose porque no se podía fusionar, ya que él era un humano, dando a entender que la fusión es el acto final entre las gemas. Sin embargo, se revelaría que la fusión no es algo para adultos como muchos creían, pero de ser así sería extraño pensar en Stig, que es la fusión de Steven y Greg, es decir, la fusión entre padre e hijo. Ronaldo es un personaje poco recurrente dentro del show y es una especie de parodia a todas aquellas personas que son conspiranoicas y que hacen teorías absurdas, pero a pesar de eso mucha gente creía que algunas de sus teorías eran foreshadowings para la serie, ya que en un episodio cae en locura y empieza a gritar sobre la Orden de Diamante, cosa que finalmente llegó a pasar en la serie, por lo que muchas personas llegaron a creer que las demás teorías también se cumplirían, como la Sociedad de los Hombres Serpientes, o que veríamos una gema llamada Bloodstone. Sin embargo, todo esto nunca pasó. A raíz del capítulo Too Short to Write, en donde Steven le regala a Peridot una tablet, ella se abre varias cuentas de páginas en internet, razón por la cual Cartoon Network decidió hacer una especie de hackeo falso, donde Peridot tenía el control de la cuenta de Twitter de Cartoon Network. Después de esto se decidió abrir una cuenta oficial de Peridot en Twitter, la cual era controlada por Yeshizuki, aunque finalmente el último tweet de Peridot fue en el año 2017. Cartoon Network llegó a sacar algunas campañas con sus shows más famosos sobre el racismo, pues en uno de estos comerciales se podía ver a Garnet diciéndole a un grupo de niños que no sean racistas, pues este clip se volvió extremadamente viral en internet, haciendo diferentes versiones en donde sacaban a Garnet de contexto, es decir, clips donde Garnet le decía a los niños que sean racistas. Kids, be racist. Aunque no lo parezca, Steven también se ha visto envuelto con el multiverso, ya que ha aparecido en crossovers con otras series y videojuegos. Sin embargo, esto no es canon. Lo que sí es completamente canon son las líneas temporales, existiendo diferentes de ellas, siendo el ejemplo más claro ocurrido en el capítulo Steven and the Stevens, en donde Steven utiliza un artefacto gema que le permite viajar en el tiempo, encontrándose con sus yos del pasado, formando una banda. Al final termina creando un sinfín de líneas temporales, las cuales se presume fueron borradas de la realidad en el momento en el que Steven rompe el artefacto, acabando así con la vida de los demás Stevens, incluyendo el Steven que originó todas las líneas temporales. Lo que no queda del todo claro es si ese Steven era del futuro o era el original. De ser así, el Steven que conocimos al principio de la serie también desapareció en aquel incidente. Una de las cosas que se nos presentaron en la serie eran los artefactos gema, existiendo varios de estos en el show, siendo el más famoso el espejo en el que estaba encerrado Lápiz, con lo que surge la teoría de que en realidad los demás artefactos también son gemas atrapadas en diferentes objetos, condenados a servir a las demás gemas por toda la eternidad, pues recordemos que las gemas no pueden morir como tal.
Cuando Steven Universe estaba en emisión, era también una serie demasiado popular, por lo que en los tiempos en los que se estrenaba el siguiente capítulo existían filtraciones, pero hay un pequeño detalle, y es que las filtraciones de Steven eran un verdadero dolor de cabeza para todo el equipo de trabajo detrás de la serie, pues incluso se llegaron a filtrar tramas de toda una temporada, voces grabadas de los actores de hasta 10 capítulos de diferencia e incluso capítulos completos antes de su estreno. Sin embargo, la filtración más famosa fue la muerte de Lars, que se filtró meses antes de que pasara. Como es normal en toda serie o película, los fans suelen shippear a 2 o más personajes, es decir, crean relaciones sentimentales falsas, y Steven no se salvaría de esta práctica. El problema está en que prácticamente casi ningún ship de Steven es algo sano, pues la mayoría de estos involucran a Steven con las gemas o a Garnet con otra gema, lo cual es algo extraño considerando que Garnet ya es una fusión. Y por último, el chip más raro de todas las caricaturas y quizá uno de los más populares de internet, el chip entre Perla y Rick de Rick y Morty. Antes de que la serie fuera aprobada en su totalidad, se creó un primer capítulo del show, con una trama muy parecida a la del primer capítulo original. Sin embargo, este capítulo contaría con el estilo y la ambientación del capítulo piloto. Este capítulo fue presentado a los ejecutivos de Cartoon Network y sí fue creado, pero actualmente es Lost Media. Todo lo que exista tiene una versión para adultos de ello. Eso dicta la regla 34 de internet, y esto lo saben perfectamente los creadores de Steven Universe. Incluso han declarado que han visto bastante de este material, pero según palabras de ellos no es nada en comparación con los dibujos que creaban entre ellos mismos para perder el tiempo. Incluso tenían un blog donde varios artistas podían dibujar cualquier cosa, y la propia Rebecca llegó a ser de estos dibujos donde shippeaba a varios de sus propios personajes. En la cuarta temporada se nos presenta el zoológico humano, el cual Diamante Azul decide abrir tras el deceso de Diamante Rosa, donde varios humanos viven en cautiverio. Lo extraño es que al parecer ninguno conoce el dolor o se ha enfadado. Tampoco hay viejos o niños, además de que parece que todos se pueden casar entre todos. Además de que sabemos que esos humanos no son humanos raptados recientes, pues todos prácticamente llevan viviendo ahí desde hace muchos años. Con el motivo de April Fools o Día de los Tontos, la cual es una festividad estadounidense donde se suelen hacer bromas, Rebecca le presentó al equipo de Cartoon Network el storyboard del capítulo, en donde se ve cómo Perla llegaría al templo para llevar a Steven a una misión. Sin embargo, se daría cuenta rápidamente de que no era Steven, sino que más bien era Clarence, de la caricatura Clarence, a Tío Grampa disfrazado como Garnet, y a Eddie de Ed, Ed y Eddie disfrazado como Amatista. Steven tiene estrés postraumático. Esto no solo confirmado por la propia Rebecca, sino que además la serie Steven Universe Future está basado en cómo las personas con estrés postraumático lidian con su vida. Y no es para menos, ya que Steven se encontró al borde de la muerte en demasiadas ocasiones a lo largo de todo el show, sumado a la responsabilidad de tener que lidiar con literalmente una raza extraterrestre que quería acabar con él. Esto provocaría una mala salud mental para Steven, estado mental que intentó resolver en Steven Universe Future. En la serie existe un capítulo llamado Motel Keystone, en donde Greg, Steven y Garnet van a pasar el rato, pero curiosamente este motel existe en la vida real, lo que ocasionó que fanáticos de la serie fueran a dejarles malas reseñas al hotel en referencia al show, diciendo cosas como que toda el agua de la piscina se había evaporado o que una habitación estaba congelada, que no había buenos canales en la tele y que no les gustaba la pizza cuadrada.
Mientras que Rebecca estaba en la universidad, creó 2 cómics, uno llamado Pucks Davis y Don't Cry For Me, I Am Already Dead, siendo el más interesante este último, ya que era la historia de 2 hermanos que estaban obsesionados con los Simpsons y un día uno de ellos tiene un grave accidente, por lo que sufre daño cerebral, siendo ahora la única forma en la que puede comunicarse citando frases de los Simpsons. Este último también tiene el mismo estilo de dibujo del capítulo piloto de la serie Steven Universe. A lo largo del show se nos dijo todo lo que hizo Perla por Rose, desde arriesgar su forma física hasta participar en una guerra en contra del planeta madre. Todo esto debido al gran amor que tenía, amor que jamás fue correspondido, pues antes de que Rose conociera a Greg, Rose ya salía con otros humanos, y Perla siempre estuvo a su lado. Incluso cuando nació Steven, Perla estuvo dispuesta a arrancarle la gema con tal de estar juntas de nuevo, cosa que aunque hubiera funcionado no hubiera resultado como ella quería, pues Rose solo veía a Perla como una leal compañera. Cuando Sadie decide juntarse con Crema Agria y los demás para crear una banda, Sadie es la encargada de hacer las letras, teniendo algunas letras de protesta. Incluso uno de los pósters, Sadie Killer and the Suspects, se puede ver que aparentemente está basada en la bandera del socialismo libertario, además de que en la cafetería en la que trabajaba ya había visto dicha bandera. Es bien sabido que las gemas no son humanas, por lo que muchos fans intentan crearlas con apariencia más humana, siendo meros fanarts, pero lo que muy pocos saben es que para el aniversario número 25 de Cartoon Network decidieron hacer una exposición de arte en la cual en la sección de Steven Universe se podían ver versiones humanas de las gemas, hechas por la propia Rebecca Sugar, siendo Peridot y Lápiz, además de dibujarlas a forma de una pareja. En el capítulo Los sueños de Steven, Greg acompaña a Steven a un viaje hasta Corea, para que Steven pueda descubrir el lugar en el que estaba el palanquín, ya que las gemas no lo querían llevar allí. En dicho capítulo vemos cómo Steven y Greg deciden dar un pequeño tour por la ciudad, llegando a unos estudios de animación en donde Greg ve cómo están literalmente animándolo a él, por lo que además de romperse la cuarta pared, Greg sabe que es una caricatura y por su expresión se le ve bastante perturbado. El verano de Garnet fue una idea descartada, la cual sería para el show de OKKO, en donde después del crossover Nexus, KO conservaría la carta del héroe que recibió de Garnet, por lo que la invocaría, pero se quedaría atrapada en la dimensión de KO por un tiempo, hasta que lograron encontrar una forma de volver a su dimensión. Como se nos explicó a lo largo del show, las gemas no tienen un cuerpo físico, sino que más bien su forma es una proyección de luz, por lo que con esta premisa sería fácil pensar que las gemas no pueden morir, y esto es completamente cierto, pues cuando lastiman su forma física, estas se guardan en su gema, pero siguen pensando. Sin embargo, ya se nos mostró que las gemas pueden romperse, pero no por eso las gemas necesariamente mueren, pues en el capítulo Desayunos Juntos, Garnet estaba intentándose deshacer de un pergamino, el cual se sabe que eran los restos de unas gemas que fueron pulverizados hasta ser polvo, por lo que incluso así seguían conscientes, e incluso cuando los arrojan a la lava, el humo de estas seguía con conciencia, por lo que las gemas jamás podrán morir. En el libro de arte de Steven Universe lanzado al público podíamos ver varios diseños descartados, así como también una sección en la que entre el equipo del show creaban nuevos personajes, pues hubo uno de entre todos que desató una gran polémica, y esta gema se llamaba Concreto, la cual era una gema grande y de color gris que era torpe y además no sabía ni leer ni escribir.
además de que su diseño recordaba a un antiguo estereotipo que se tenía acerca de las personas de color, por lo que Rebecca pidió disculpas y al poco tiempo esta gema fue retirada de los libros de arte. A pesar de que la cultura gema no se terminó de explotar al 100%, se llegaron a saber algunas cosas, como que estas tenían una religión, ya que pudimos ver un templo llamado Templo de la Diosa Lunar, además de un sinfín de estatuas que parecían ser fusiones a las que se presume adoraban como deidades, cosa realmente curiosa ya que sabemos que en el planeta madre las gemas discriminaban las fusiones entre dos gemas que no fueran las mismas, por lo que el saber cómo era su cultura sigue siendo todo un misterio. En el episodio Máxima Capacidad, Steven y Amatista le ayudan a Greg a acomodar su viejo almacén, a lo que Amatista le dice que ya ha visto su basura antes. Sin embargo, en inglés, esta frase tiene dos significados, siendo el otro una forma a referirse de que ella ya había visto desnudo a Greg, cosa que cobra más sentido en ese mismo capítulo cuando vemos cómo es que Greg parece que tenía una especie de relación con Amatista. Luego del fallecimiento de Rose, pues vemos cómo Amatista se transforma en Rose, empieza a seducir a Greg, dándonos a entender que no era la primera vez que lo hacían. Como vimos a lo largo de la serie, la fusión es algo que solo las gemas pueden hacer con otras gemas, a excepción de Steven, que al ser mitad humano puede fusionarse con otros humanos, y una de las características que vemos de todas las fusiones es que suelen tener extremidades duplicadas, como 4 brazos o más de 2 ojos. Sin embargo, esto no ocurre con Stevonnie, es decir, la fusión de Steven y Connie, pero lo extraño viene después en el capítulo Jungla Lunar. Steven y Connie tienen que pasar fusionados durante una semana en otro planeta, y vemos cómo le crece la barba, pero la apariencia de Stevonnie es de una mujer, por lo que es difícil saber a ciencia cierta cuál es el género de Stevonnie, es decir, si tiene los órganos femeninos o masculinos, pero quizás tenga ambos. Si las gemas solo se pueden fusionar con otras gemas, ya que solo son una proyección de luz, entonces ¿cómo es que Rose quedó embarazada de Greg? Pues esta pregunta tiene una respuesta. Básicamente Rose tenía que crear un sistema tanto reproductivo como digestivo cuando estaba con Greg, y tuvo que mantener esa forma durante todo el embarazo. En el episodio de las Off Color se nos muestran a varias gemas, incluyendo a Fluorita, la cual es una gema producto de la fusión de 6 gemas, que se mantiene como una fusión todo el tiempo, al igual que Garnet, además de que ha comentado que si encuentran a la gema indicada, también se fusionarán con ella, por lo que se podría concluir que Fluorita se trata de una relación poliamorosa, y si tomamos en cuenta la premisa que sostiene que la fusión es como tener relaciones para adultos, Fluorita sería una relación para adultos entre muchas gemas. A partir de la tercera temporada se nos presenta una amenaza llamada Cluster, la cual es una arma que se encuentra en el centro de la Tierra y es la fusión de miles de millones de fragmentos de gemas incrustados, y teniendo la premisa de que las gemas nunca mueren, incluso después de ser fragmentadas, el clúster son millones de gemas obligadas a estar juntas, además de que muy probablemente les duela el estar de esa manera, por lo que están condenadas a sufrir por el resto de la eternidad. Dentro de la serie se nos trata de dar un discurso acerca de las relaciones tóxicas, siendo el mayor ejemplo de esto la relación entre Lapis y Jaspe, las cuales cuando se fusionaron dieron pie a una fusión muy grande, además de que Lapis obligó a Jaspe a estar fusionada con ella durante meses bajo el océano. Además, cuando Jasper regresa con Lapis, le dice que quiere volver a fusionarse, a pesar de que cuando estuvieron juntas, literalmente solo se la pasaban peleando la una con la otra, creando una especie de dependencia emocional. Las gemas no pueden morir, sin embargo hay 2 personajes que sí podrían, a pesar de tener una relación con las gemas.
y son Lars y Steven, pues cuando Lars murió, Steven lo trajo de vuelta a la vida y esto nos reveló que seguirá envejeciendo, solo que tardará años en llegar a viejo. Por otra parte, Steven, al ser mitad gema, puede manipular su edad, sin embargo decide no hacerlo, por lo que cuando llegue a la vejez puede decidir si morir o no, y si decide fallecer, ¿qué pasaría con su gema? Pues muy probablemente también desaparezca junto con él. Pues ya vimos que cuando Diamante Blanco le sacó la gema a Steven, esta no era ni Diamante Rosa ni Rose Cuarzo, solo era una parte más de Steven, como si de su conciencia se tratara. Sin embargo, estas siguen siendo incógnitas que dejó la serie. Sammy070 era un artista que un día cometió un grave error, y es que subió a internet un fanart de Rose Cuarzo. El problema estaba en que ella la había dibujado más delgada que en su diseño original, por lo que durante meses recibió miles de comentarios de acoso por parte del fandom de Steven Universe, al grado de que cerró sus redes con un mensaje que decía: "Estoy cansada, esta vez me iré a dormir para siempre". Poco después se supo que estaba en el hospital, después de lo que se presume fue un intento de tomar su propia existencia. Actualmente ella se encuentra recuperada y está intentando retomar sus redes sociales. El fandom de Steven Universe es conocido por tener una mala fama, y esto es algo reconocido por todo internet, lo que llevó a tener el puesto como uno de los peores fandoms de una serie animada. Incluso cuando se anunció el crossover con Tío Grampa, el fandom de Steven Universe llenó de cientos de miles de amenazas a la directora general de Cartoon Network, así como al propio creador de Tío Grampa, ya que no les gustaba nada el estilo de Tío Grampa, tachándola de una serie estúpida. Esto llegó a tal grado que todo el equipo que trabajó en Steven Universe le pidieron de favor a los fans que pararan, pues las amenazas seguían llegando por docenas día tras día, hasta que finalmente se estrenó el capítulo. En el año 2017 la fundación Make-A-Wish llevó a una chica a conocer los estudios de Cartoon Network, más específicamente a ver las oficinas en las que trabajaba para Steven Universe, por lo que la chica, después de esta experiencia, lo subió a redes sociales dando ligeros spoilers de los siguientes capítulos. Claro, esto con el permiso de Cartoon Network, pero esto no fue bien recibido por otro chico, el cual la empezó a insultar por medio de redes sociales. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que esta chica había ido por medio de Make-A-Wish, se disculpó con ella en privado y poco después haría un video pidiendo disculpas. En 2009, Rebecca y su esposo Ian sufrieron un asalto, un evento que, en propias palabras de Rebecca, fue algo traumático para ella, ya que los acorralaron y separaron a Rebecca de su esposo mientras se burlaban de su relación debido a ser una relación interracial, además de que en aquel entonces Rebecca tenía el cabello corto y solía vestir con prendas más masculinas, por lo que los asaltantes también se burlaron de ella. Trauma que inspiró no solo a muchas canciones del show, sino también muchas de las tramas vistas en la serie. La creadora del show, Rebecca Sugar, antes de crear Steven Universe y trabajar para Cartoon Network, tenía diferentes cuentas de arte en múltiples plataformas que a día de hoy muchas de ellas ya no existen. Sin embargo, se lograron rescatar algunos de sus trabajos y cómics, así como algunos dibujos polémicos que hizo en aquella época, los cuales eran la regla 34 de Colette y Linguini de la película de Ratatouille. Luke Weber era un artista que trabajó en un episodio de Steven Universe, el cual crearía un ship bastante extraño, ya que se shippeó a él mismo con Perla, cosa que de por sí ya era bastante extraña. Además de que hay fuertes rumores de que en su tiempo trabajando para Cartoon Network acosó a varias de sus compañeras, llevándolo a estar en la lista negra de Cartoon Network. Pues después de esto no lo volvieron a contratar, eso sin contar que acosó a una menor de edad por Twitter. Constantes comentarios demasiado desagradables hacia personas de la industria de la animación,
una imagen donde ponía a Perla en bikini al lado de Donald Trump y un sinfín de rumores más que demuestran que Luke Weber es una persona trastornada. Agradezco a los miembros por apoyar todos los meses a este bonito canal. Y nada más por agregar. Adiós, mi panita. Que te quiere.